En su último reporte, la aerolínea LATAM informó que espera que en abril se alcance el 70% de sus operaciones en relación a cómo estaba antes de la pandemia. Es una muestra de cómo la industria aérea en el mundo y en la región se está reactivando. Precisamente estuvimos en el último evento que se realizó en Chile de la Asociación Internacional de la Industria Aérea. Orlando Silva tiene los detalles y hay un dato que es bastante decidor. Todavía hay casi 1000 rutas que no se han recuperado en vuelos. Era una de las medidas más esperadas por la industria aérea desde que se reabrieron las fronteras. Desde este jueves, la flexibilización de las restricciones sanitarias para quienes lleguen a nuestro país es una realidad. Y desde las aerolíneas aseguran que esto será clave para la recuperación del sector, uno de los más golpeados por la pandemia. Sin duda que los avances que se han anunciado recientemente y que comienzan a regir a partir de hoy van a traer un mayor tráfico aéreo. Principalmente en el internacional. Pero también se mantienen algunas restricciones que son bien importantes y que realmente cambian la decisión de viajar de muchos pasajeros. Entonces, estas medidas van a permitir recuperar algo del tráfico internacional, probablemente va a tomar tiempo, pero obviamente es importante seguir avanzando. El plan actualizado contempla 3 niveles dependiendo de la circulación de variantes. El nivel 1, donde el país está en la actualidad, significa que la transmisión está controlada. Aquí se mantiene la obligatoriedad de un seguro médico y del pasaporte C-19 para ingresar, pero el testeo ahora solo es recomendado y la homologación de vacunas voluntaria, algo que se suma a las buenas noticias que llegan desde las aerolíneas. LATAM espera finalizar este mes con un 70% de la operación que tenía previo a la pandemia, mientras que en Sky destacan el explosivo aumento de pasajeros, empujado en parte por esta Semana Santa. El aumento de los pasajes vendidos en el total de los destinos es casi 107% mayor y por su parte Buenos Aires, que es el destino más preferido por los chilenos en términos internacionales, crece casi 300% en relación al mismo periodo del 2021. Cifras alentadoras para una industria nacional que se está quedando atrás en comparación al resto de la región. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, América se está recuperando más rápido que cualquier otro continente en el mundo. Globalmente, el volumen de pasajeros se ha recuperado alrededor de 50% respecto al 2019. En América Latina, esta cifra aumenta hasta el 75%. ¿Qué pasa entonces con nuestro país? La industria, estábamos totalmente alineados. Chile se está quedando atrás. Chile tiene que abrir y posicionarse como era antes, que era de los países líderes en la región. En estos momentos está detrás de todos los países y esperamos que ellos puedan recuperar ese liderazgo que necesitamos que tenga Chile. La recuperación doméstica está al 80%, pero la internacional está solo al 45%. Si esto lo comparamos con otros países de América, somos el tercer país de América de menor recuperación de tráfico. Actualmente el volumen de pasajeros que vuela por los cielos nacionales solo es un 67% de los que lo hacían antes de la pandemia. Brasil, por ejemplo, ha recuperado un 90% de las reservas que tenía en este mismo periodo de 2019 y en Estados Unidos, México, Panamá y Ecuador rondan el 75 a 80% de recuperación. También destaca el caso de Colombia, el único país de la región que hoy supera la venta de tickets que tenía antes de la pandemia. En el país caribeño, las reservas de vuelos nacionales e internacionales en marzo superaron en 15% los niveles de hace 2 años. Todavía tenemos al movimiento internacional de pasajeros, ya no son las medidas adecuadas para el momento en el que está la pandemia. Nadie se contagia en los aviones, prácticamente nadie se contagia en los aviones. Hemos logrado hacer que el transporte propiamente tal sea seguro. Y yo me pongo a pensar no solamente en la industria aérea, me pongo a pensar en los hoteles, me pongo a pensar en todas las industrias que están detrás. Y entre los principales desafíos para este 2022 está recuperar gran parte de las conexiones que aún no han vuelto a reabrir, algo clave si se considera que el 90% del movimiento de personas hacia y entre los países de la región se hace por vía aérea. Este año los pronósticos no son mejores porque todavía estamos en fase de recuperación, pero no podemos volver con las mismas condiciones que teníamos antes. Sigue siendo una región sumamente cara, con impuestos altos, tarifas totalmente fuera de órbita, que nos hace una región menos competitiva
que con otras. No queremos volver a lo que era la situación regional en 2019. Mientras en el sector esperan que América Latina cierre el año con pérdidas de 3.700 millones de dólares, llaman a aprovechar este momento para analizar los retos y oportunidades del transporte aéreo para que podamos ver a este sector clave del desarrollo extender nuevamente sus alas. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso hablamos del momento de las aerolíneas y también de cómo ven las medidas que se han ido cambiando en nuestro país con el CEO de Iberia. Ya volvamos. Todos a las 15:30 horas aquí en CNN Chile. Esta semana se desarrolló en nuestro país el evento latinoamericano de IATA, que es el gremio de las aerolíneas internacionales. Uno de los asistentes fue el CEO de Iberia, Javier Sánchez Prieto, que está con nosotros acá en Agenda Económica. Javier, gracias por estar en CNN. Al revés, muchas gracias a vosotros por invitarme, un placer. El último reporte de ustedes habla de que ya están al 85% de su capacidad operativa. ¿Cuánto falta para que lleguen a niveles prepandemia? Bueno, pues nos falta muy poquito. Yo creo que está muy relacionado con cómo se vayan levantando las distintas restricciones en los distintos países. En verano esperamos operar ya prácticamente al 100% y luego, claro, en el conjunto del año pues será una media un poquito más pequeña. Ahora estamos operando como el 85, el 100. En algunos de nuestros destinos estamos incluso por encima del año 2019. Las perspectivas entonces para el verano europeo son de un salto ya para recuperarse totalmente y prácticamente hablar de una nueva ya normalidad dentro de su industria. Yo sigo siendo optimista, es cierto, y esas son un poco las previsiones. Es cierto que tenemos que ver un poco cómo evoluciona la guerra en Ucrania, ¿no? Porque la guerra en Ucrania tampoco es que está teniendo un impacto muy grande sobre la demanda, pero es cierto que cualquier escalada o cualquier desarrollo no deseado de esa guerra podría cambiar estos planes y eso lo hemos aprendido durante estos 2 años, ¿no? Que los planes cambian muy rápidamente. Donde sí ha tenido un impacto el conflicto bélico es en el precio del petróleo. ¿Cómo impacta a la industria que es obviamente muy consumidora del hidrocarburo y afecta en todos los índices financieros? Bueno, al final el petróleo viene a ser como entre un 25 y un 30% de los costes de una compañía aérea, ¿no? Con lo cual imagínate el precio, si se duplica, el impacto que tiene. Yo creo que muchas aerolíneas y nosotros en concreto hemos tenido dentro del grupo IAG la disciplina de crear coberturas de combustible que nos hace que ese impacto se vea un poco mitigado, ¿no? Entonces, si vemos los siguientes meses, pues lo que vemos es que ahora estamos en niveles del 70% de cobertura de combustible, que es cierto que a medida que pasa el tiempo bajan al 60, al 50 y a niveles del año que viene también tenemos algunas coberturas de combustible, pero ya mucho más bajas. Yo espero que la situación se reconduzca antes de que lleguemos al año que viene y si no, lo cierto también es que las aerolíneas nos hemos visto obligados en los últimos años a tener que competir y a tener que hacer nuestros negocios en entornos de combustible alto y en entornos de combustible bajo. Exactamente, de hecho ustedes están en un proceso de renovación de flota, han incorporado aviones nuevos en el último mes, también tienen cerca de 14 de aquí a 2024 para que se sumen a Iberia el uso más eficiente del combustible y al mismo tiempo menos emisiones contaminantes. ¿Es el principal objetivo detrás de las renovaciones de flota, no solamente en ustedes, sino que en toda la industria? Absolutamente. O sea, yo que llevo ya tiempo en esta industria veo como cada vez más en las tomas de decisiones de los comités de dirección, en la toma de decisiones de los consejos, la sostenibilidad, el uso más eficiente de nuestros activos, el uso más eficiente del combustible en este caso, forma parte de la toma de decisiones y absolutamente durante la pandemia una decisión que ya teníamos tomada, que era aparcar nuestros antiguos Airbus 340, se aceleró y hemos continuado con nuestro plan de flota que evidentemente nos trae muchas mejoras en términos de sostenibilidad. Hablemos de la pandemia, Javier. ¿Cuál es la principal lección que sacan como aerolínea de lo que ha pasado en el mundo en los últimos 2 años? Pues si tuviera que resumir una cosa es que creo que hemos mostrado al mundo cómo sería un mundo sin aviones. Y yo creo que no nos gusta un mundo sin aviones.
No nos gusta un mundo en el que no podemos viajar, no nos gusta un mundo en el que no podemos ir a ver a nuestros seres queridos, no nos gusta un mundo donde no podemos hacer negocio, no nos gusta un mundo donde no podemos ir a relajarnos. La pandemia ha sido muy dura para las aerolíneas y ver todos nuestros aviones parados, ver a nuestra gente sin trabajo. Bueno, tuvimos que adquirir compromisos con nuestros trabajadores y también compromisos con la sociedad. En una sociedad en la que nadie se movía, pues en concreto Iberia tuvo que hacer más de 70 vuelos de repatriación porque teníamos gente española varada por... Iberia ha volado a sitios donde no había volado nunca antes, a Manila, a Australia, para hacer estos vuelos de repatriación, pero también la carga aérea. Nos hemos dado cuenta de lo importante que es mantener las cadenas de suministro. Tuvimos que ir a por respiradores, a por mascarillas, luego a por las vacunas. Yo creo que la lección aprendida de la pandemia, para mí, la positiva, es que la importancia de mantener una buena conectividad aérea es fundamental para que el mundo funcione. Todos esos vuelos que podríamos definir como humanitarios en medio de la pandemia, también es algo que a la industria le da una licencia social, le da un visto bueno por parte de los clientes que antes quizás no pensaban, y eso también puede ser parte muy importante de la sustentabilidad futura que ustedes buscan como industria. Yo espero que sí. O sea, poco a poco nosotros hemos visto, por ejemplo, en nuestros análisis de reputación de marca, en el caso concreto de Iberia, y evidentemente no lo hacíamos por eso, ¿no? Es un resultado, ¿no? Hemos visto que eso ha tenido un impacto positivo. La verdad, en aquel momento yo creo que también nosotros como directivos de compañías nos fuimos conscientes de que necesitamos jugar ese papel. Es decir, los ciudadanos que necesitaban viajar en el año 2020 no lo hacían por placer. Muchos de ellos, lamentablemente, es porque tenían personas, seres queridos enfermos y muchos de los vuelos que manteníamos con América Latina eran por eso. Bueno, ya sabemos todos los lazos que existen entre nuestros países, ¿no? Y había un movimiento de personas que se mantuvo casi constante durante toda la pandemia y que lamentablemente no era en aquel momento por cosas positivas, ¿no? Yo creo que todos fuimos conscientes, al menos internamente dentro de la industria, de ese papel que necesitábamos jugar, como cuando a nosotros en cualquier momento que el Estado español nos pidió tenéis que ir a hacer esto, fuimos a hacerlo. No tuvimos en cuenta si íbamos a ganar dinero, si no íbamos a ganar dinero, si se iba a cobrar, si no se iba a cobrar, porque creo que forma parte de eso que las empresas hoy en día somos más conscientes de esa visión esférica de que tenemos que devolver cosas a la sociedad. Pero también tenemos que ganar dinero para ser sostenibles, ¿eh? Sí, y la pandemia también dejó esa lección de que hay que tener conciencia de que la industria aérea, así como también otras, tienen que tener bajos niveles de deuda, porque pueden verse con un shock de menores ingresos muy fuerte y hay que saber pasar a llevar momentos difíciles como los que se vivieron. Yo creo que sí. A nosotros, afortunadamente, en Iberia nos pilló con una situación razonablemente robusta en nuestro balance, porque Iberia había llevado a cabo una reestructuración muy potente durante los últimos 7 años y en el año 2019 se consiguieron resultados récords. Teníamos más de 1.000 millones de euros en la caja y eso nos permitió afrontar la pandemia, digamos, con otra visión. Dicho esto, el arañazo económico que la compañía ha sufrido ha sido muy importante y yo creo que muchas de las compañías, porque por unos motivos u otros no tenían esta situación, creo que sí que han visto las ventajas de tener un balance saneado en una industria como la nuestra, que está muy sujeta a cambios en el entorno. Si bien nadie puede saber a ciencia cierta cómo se va a desarrollar la pandemia, si van a surgir nuevas variantes que pueden ser más infecciosas, etcétera, ¿ustedes creen en la industria que ya no van a volver a restricciones de vuelos, a cierres de rutas, a cierres de aeropuertos, a cierres de países como los que se vivieron en lo más duro de la pandemia? ¿Creen que eso ya quedó atrás con todos los controles sanitarios, con todos los controles que han hecho ustedes mismos, las aerolíneas dentro de los vuelos? ¿Creen que ya no se va a volver a eso, ya no se va a cerrar la aviación como si se cerró en el último 2 años? Yo espero y confío en que no. Porque, por 2 cosas. Primero, porque será un síntoma también de que la pandemia avanza en la dirección correcta y yo creo que eso será evidentemente positivo. Y segundo, porque personalmente quizás tengo un conflicto aquí, pero creo que no. O sea, si nos fijamos en los datos, yo creo que el transporte no ha sido un vector
que haya condicionado la transmisión. Y miramos distintas estrategias de distintos países y cuando vemos los resultados en términos de hospitalizaciones, en términos lamentablemente de fallecimientos, no existen grandes diferencias y vemos cómo ha habido países que han estado muy abiertos o muy cerrados y han tenido resultados distintos. Para mí un resultado paradigmático en América Latina, en el Caribe, es la República Dominicana. La República Dominicana es un país que ha estado abierto durante todo el tiempo, prácticamente. Es cierto que con un sistema sanitario bastante potente y es un país que ha mantenido la pujanza económica, que ha mantenido la pujanza del turismo y que el propio ministro a nosotros nos confirmaba en Madrid hace poco que en el año 2021 había tenido un mayor número de visitantes que en el año 2019. Entonces, yo creo que se está pasando página, afortunadamente, a la pandemia y yo espero y confío en que no volvamos a ver cierres de aeropuertos o tantas restricciones a la hora de viajar. Durante toda esta pandemia, en los últimos meses y también en este evento, nuevamente las aerolíneas han sido muy críticas respecto de las altas exigencias que se mantienen en Chile para el ingreso de personas extranjeras o que vienen del extranjero. Hablan de que todavía no se homologan las vacunas, de que se siguen pidiendo PCR negativos a las personas que están acá con cierto periodo de anticipación. ¿Ustedes que tienen la visión, tanto regional como también de Europa, concuerdan en esas críticas? A ver, yo lo que veo es que en la medida en la que los países tienen más o menos restricciones, los flujos con esos países son mayores o menores. Eso lo veo claramente, lo hemos observado en países como el caso de Chile o lo hemos observado en regiones como el caso de Canarias. Cuando Canarias en España estaba cerrado, pues los flujos no existían prácticamente y en el momento en que se abrían los flujos existían, ¿no? Había una demanda latente y yo creo que eso al menos debería habernos enseñado a que este tipo de restricciones tienen un efecto muy perverso sobre la economía y no está demostrado que tengan un efecto tan directo sobre la salud. Entonces, yo creo que estamos pasando página de la pandemia y es cierto que, claro, mirándolo desde la perspectiva de Chile en concreto, que todavía mantiene ese tipo de restricciones, pues quizás es más difícil, ¿no? Y lo veis un poco más difícil, pero yo estoy observando como en Europa los distintos países, el Reino Unido ya no tiene ninguna restricción de ningún tipo. En España prácticamente todas las restricciones están levantadas. ¿Cree que es exagerado entonces mantener esos niveles de restricciones, considerando también el alto porcentaje de vacunación que hay en Chile? A ver, yo no sabría valorar si es exagerado o no. Lo que sí que creo es que es interesante también mirar a la perspectiva de que vivimos en una competencia global entre países para turismo, para inversiones y que el poner trabas, digamos, a que ese tipo de visitas turísticas o negocios se desarrollen no es positivo para la compañía, para la economía. Hay que encontrar, yo creo que el balance adecuado. Yo me imagino que en Chile hay gente que está ocupada de esto y encontrará el balance adecuado. ¿Cómo encontró la ampliación del aeropuerto de Santiago? Fantástica. La verdad que es un gusto porque, además, fíjate, viniendo desde Europa, que está muy cerca, en un vuelo de Iberia tardas 12 horas, pero en Europa existen muchísimas restricciones al desarrollo de nuevas infraestructuras y es un gusto entender que los distintos gobiernos de los distintos países entiendan la importancia de las infraestructuras, porque a veces pensamos que esto es solo un tema de turismo, pero es un tema también de cohesión territorial y América Latina no es un continente sencillo de transitar. Hay que transitarlo por avión. Entonces, el hecho de que haya nuevas infraestructuras, yo creo que es positivo para la economía, pero también es positivo a la hora de democratizar el transporte, a la hora de que más personas tengan acceso a visitar más sitios y tengan acceso a conectarse con otros países simplemente. Javier Sánchez Prieto, CEO de Iberia, gracias por estar en la Agenda Económica. Muchas gracias a vosotros. Con esta entrevista terminamos el programa de esta jornada. Sigan con nosotros acá, en CNN Chile.